¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Tiempo en Modo Radio. En esto que se tenía que decir, Y se dijo. resumen informativo de la tarde, día martes 10 de marzo del 2026. Estamos en vivo para llevarles los principales títulos de la jornada. ¿Cómo anda, Julián? Todo bien, con mucho trabajo. Sí, sí, con mucho trabajo y con ganas de ir al baño y nada más que Perdimos la llave. perdimos la llave. Tenemos una complicación enorme, así que lo vamos a hacer rápido porque nos estamos orinando para no hacer guaso. No podemos ir al baño. El primero o el segundo. Y me dice, ¿no fuiste al baño? No, salvo que haga en la puerta, acá en la galería y nos vea todo el mundo y vamos a terminar presos. Sí, y ahí somos noticia de nuevo. Sí, vamos a generar nuestra propia noticia. Viste que hay algunos, yo conocía a uno que prendía fuego y después llamaba a los bomberos hace algún tiempo. Sí, también lo agarraron. Sí, sí, lo agarraron, pobre. Hoy mira, hablando No, de ningún eso, pobre, pero bueno, tenía un problema este chico. vi una noticia que hasta me causó gracia en la voz San Justo con respecto a esta amenaza de bomba. Abajo dice, recordamos que para que la ley dice que para, como diciéndole, como avisándole a la persona que lo está haciendo, que tiene una pena. O sea, la persona que lo hace ya sabe que tiene una pena, no hace falta Sí, como una advertencia a nivel ni periodístico. hablar que está cometiendo un delito. Y hablando de eso, que lo tenía acá agendado, hoy la policía realizó allanamiento. Estuvo el grupo de infantería y la brigada de explosivos movilizándose en el barrio San Francisco, donde allanó una vivienda donde entrevistó a una mujer mayor de edad, lugar desde donde el cual, así se dice, estamos trabados, habrían salido los llamados de amenaza. ¿Por qué digo lugar desde el cual? Porque aparentemente identificaron un teléfono, fueron a esa casa a buscar lo que aparentemente vivía ahí, quien había hecho la llamada. La mujer que estaba los atendió, le pidieron el número de teléfono de su hijo y coincidía con ese número desde el cual habrían salido las amenazas de bomba al colegio 2 de abril, al jardincito y también al baile que se realizaba el día sábado en el Gigante de Bomberos. Para empezar, o sea, ya se sabe que fue la misma persona que hizo las dos amenazas. Exactamente, salieron del mismo celular, un hombre de 38 años, bastante, 38 sí, años. sí, bastante, ¿viste? Lo hablábamos los pibes de la secundaria, qué sé yo, pero no, este bastante. ¿Por qué no fue bombero? O sea, ¿qué envidioso? Porque no puede salir. Con lo cual, la justicia tiene identificado al autor de los llamados, pero todavía no está detenido porque este hombre no estaba en la vivienda que comparte con su madre. Se dio Pero la la madre fuga. confirmó que el teléfono era de su Sí. hijo, con lo cual este hombre está totalmente identificado. Lo busca la policía. A mí me sorprendió, 38 años, salvo que ese teléfono lo haya usado alguno de los hijos, si es que tiene, cosa que no sabemos, porque a mí me resulta totalmente raro que alguien a los 38 años se ponga a hacer semejante cosa. A no ser que sea una bomba en serio. Que ya sería peor. No, revisaron la casa y no había nada. Me revisaron la casa por las dudas y no había nada, pero No había ningún indicio de que no, que no, tenga nada, ningún algún explosivo, material. nada. Así que Bueno, tranqui eso me por ese tranquiliza. lado. Pero a mí me resulta raro que un tipo de 38 años tenga tiempo y ganas de ponerse a No, a hacer mí no. esto. ¿No? No, hay personas de 30 y pico de años que vos decís, más que raro decir, Boludo. ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó en la vida para llegar a hacer esto? Pero bueno, Sin duda que sí, lo van a detener. Yo no tengo dudas que en el corto plazo va a ser detenido y aparte de cumplir una pena por esto, directamente le tienen que obligar a hacer un tratamiento, si es este hombre, psicológico y psiquiátrico urgente, porque algún problema grave tiene. ahí ya discrepo un poco. Diga, no hay problema. Discrepo. O Va a sea, seguir boludeando si no. como dice Ivo Cusarida, eh, corta la bocha a Troden y dos o Y tres bueno, años para pero, que... pero va a salir y va a hacer lo mismo, si no le cura un poco lo que tiene en la No, cabeza. pero si no, eso ya no es un problema psicológico. No hay psicólogo que saque los pelotudos, ¿me entendés? O sea, te saca algún trauma o podés sacar Bueno, alguna cosa. Facundo Cabral decía que el padre le tenía miedo a los políticos y a los pelotudos. Sí. Le preguntó por qué, porque son muchos y eligen hasta el presidente. Sí.
Claro. Bueno, que no estoy culpando a nadie, pero bueno. Bueno, de hecho, históricamente pasó eso en Argentina. O sea, de cualquier partido, de cualquier cosa. Tenía miedo a los políticos y los pelotudos, porque son Claro. muchos y eligen hasta el Son presidente. como una hormiga. Son como unas hormigas, exactamente. Pero bueno, está identificado el hombre. En principio no hay mayores peligros porque allanaron la casa, no encontraron nada, ni siquiera lo encontraron a él, que se ve que estaba avivado. Y puede ser tan gil de usar el mismo celular personal para hacer una llamada en tiempos tecnológicos donde la inteligencia artificial hace cualquier cosa, usas tu teléfono para hacer una amenaza de bomba. Tenés que ser, sí. Vamos a ver si les conseguimos una nota exclusiva. Voy a Para terminar, que nos cuente. o como hacía Crónica en aquellos tiempos, que se entrega en los estudios. Sí, La verdad que en sí. Crónica se entregaban los delincuentes, que se entrega acá en el estudio. Sí. Pero Porque sí, un par de cachetadas se va a ligar, me parece. al final, Me parece. al final voy a terminar coincidiendo con vos. No hay psicólogo que pueda curar los boludos. Y te decía que iba a aumentar la nafta. Y te lo dije. ¿Aumentó? Y aumentó. Despacito, todos los días le daban una patadita, ¿viste? Tac, 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 tac. Entre el Por 6 razón no llegué. y el 8% Ah, no. aumentó la nafta en los últimos días, desde que inició la guerra en Medio Oriente, que no vamos a hablar de la guerra, pero desde que inició la guerra aumentó entre un 6 y un 8% en San Francisco, para colmo con esto de que hay precios distintos, ¿viste? En cada lugar, por ejemplo, YPF maneja precios muy distintos, después de acuerdo a la hora, después de acuerdo, no todas, ¿no? Sí, según las promos. Después las también. promos, hay promos muy buenas que tienen descuento, pero en definitiva hay Sí. un aumento del 6 y el 8% de los combustibles en la ciudad de San Francisco, y el precio promedio del litro, escuchá, tomando un promedio entre la nafta super, la Infinia, el gasoil común, el gasoil premium, estamos hablando que el costo promedio del litro de combustible en Argentina está en $1,32. ¿Te acordás que cuando estaba 30, 40 centavos de dólar decía que había que llevarle $1, que era el precio de equilibrio? Bueno, ahora está en 1,32 y no es suficiente por eso. ¿Y en otro lado cuánto está? ¿Se sabe? Y en ¿Se Brasil, sabe? está, por ejemplo, en Brasil, por lo que tengo entendido tampoco, Sí. está más o menos como acá, y en Uruguay un poquitito más caro. Querés tomar dos países limítrofes. Sí. No, no, tremendo. Y aparte, lo lamentable es que impacta en toda la cadena. Sí, porque después se Porque traslada. después se traslada todo. Y sobre todo en nuestro país, donde la mayoría de las mercaderías, mercancías se trasladan por camiones y utilizan este combustible para moverse. Nafta Super en YPF 1811, Infinia 1896, gasoil común 1921, el Infinia Diesel 2053, en Action la Nafta Super 1825, la Quantium, que es la Premium 2039, Quantium Diesel 2139, Action Diesel, que sería el más económico, 2019, y en lo que es Shell, Super 1859, B-Power 2057, Fórmula Diesel 1991 y el B-Power Diesel 2198, 2200, que es la más cara, pero también en esto hay que reconocerle a Shell que es la mejor cita, ¿no? Como calidad de combustible, es lo que dicen los mecánicos, no es porque estuve analizando la calidad de combustible, ¿no? Ni tampoco tenemos publicidad. No, por eso dije, Shell, no, ninguna de estas te va a la publicidad, ¿quién te va a la publicidad? No, la estación de servicio, sí. Bueno, YPF está gastando fortuna. Sí. Podrían tirar un centro también en publicidad. Claro. Gastan en todos los medios del país, podrían tirar un centro acá, En los al piojos. centro del país. Sí, nosotros con 2 mangos nos arreglan. Con un par de litros nomás me imagínate, Con un tanque al mes le hacemos con publicidad. un vouchercito de cosas. ¿No? Pero bueno, al fin y al cabo era lo que se esperaba, aumentó la nafta. Ayer el presidente de YPF dijo que sí iba a aumentar muy poquito, paulatinamente, pero lo cierto es que corroborando los números, el combustible en San Francisco aumentó entre un 6 y un 8%, dependiendo de la calidad del combustible y de la estación de servicio, o sea, la marca que miremos. Se suspendió el paro. Mañana iba a haber paro docente en la provincia de Córdoba. La UPC levantó el paro. Hubo una nueva oferta del gobernador Cerciora, que está atada, entre otras cosas, a la inflación mensual, con lo cual se van a reunir los delegados y el próximo lunes definirán si aceptan o no la oferta del gobernador. Pero lo más importante es que, para que todos sepan, mañana no hay paro, actividad normal en los colegios de la ciudad de San Francisco. Sí, ya el lunes hubo algunos maestros Pero que pararon. sí, poco, tranqui. Y así fue también el martes, pero bueno, seguía no sé cómo se le dice, en protesta o en algo, porque no le están sacando los números y que nunca le cierran. Es que Y, siempre son medio bastardeados, ¿no? Pero ahí Sí, hay una sí. discusión que se juntan el hambre y la gana de comer. y ahora, cuando le ofrece esto
que sea por el INDEC y después No sabes si el confiar o control no. del, claro, el INDEC va a decir, che, hubo 2%, va a decir, no, mira, hubo más, aumentó. Ahora, ¿cómo va a sumar el 8% de la nafta? ¿Me entendés? No, no. Sí, yo creo que hay una discusión muy grande para dar ahí, sobre todo en lo que tiene que ver en cursos docentes, en la actualización que tienen que tener los docentes, que muchas veces el gremio discute eso, en el presentismo, que todo esto es real y hace años que se discute. Lo que pasa que muchas veces hay que ver de qué lado se lo plantea para ver cómo se lo toma la sociedad y creo que nos merecemos una discusión ahí, porque también hay docentes que laburan muy bien y dejan el alma dentro de los colegios y también es cierto que ganan muy poco algunos de ellos, teniendo en cuenta los aumentos que hubo, terminan teniendo un sueldo prácticamente Sí. que roza la pobreza, con muchas horas a cargo, y sobre todo teniendo en cuenta lo difícil que es llevar adelante tanto un curso de secundaria como de primaria, con los problemas de los jóvenes, de los niños, que no son los mismos que hace un par de años, mucho más complicado, difícil. Eso es una apreciación personal mía, Mm. por supuesto, pero creo que hay que tener en cuenta todo el combo completo para discutir una mejora salarial, pero de alguna forma, en tiempo que tanto se discute esto, atada también a la productividad. Cuando digo la productividad no es una fábrica, pero sí a cómo laburen, a cómo trabajan, cómo se actualicen para seguir dando clases, porque no son los tiempos que corren los mismos que hace 15 años atrás. Sí, sí, se debería actualizar un poco esa situación que viene arrastrando años y años y también hay ponerle profesores que están con carpeta médica durante años Indefinido, o sí. también hay designaciones de profesores que nunca llegan, hay cursos que el profesor, por decirte de historia, nunca lo tienen y pasan Sí, hay seis, muchas siete vacantes. meses. Hay muchas vacantes. Lo que pasa es que mucha gente tiene que dar clases gratis durante un tiempo para Mm. sumar puntos, que es todo un quilombo, Sí, como por eso, llega a tener esa parte también un se tiene que lugar. actualizar, sí. Y quién puede darse el gusto de trabajar un año gratis en estos tiempos donde necesitas el dinero. Entonces, el profesor en muchos casos termina en otro laburo porque gana mejor y además no puede estar un año gratis Sí, sí, enseñando no, no, porque esa es una de las hasta que le cosas que den debería una cambiar. suplencia, por Es una ejemplo. cosa que debería cambiar. Y aparte, hoy en día, lo dijimos anteriormente, o sea, con el aumento de la nata, ya ir al colegio es un costo importante durante todo el mes, un gasto importante y no cobrar nada de sueldo, ¿cuál sería Sí, y el aparte, beneficio? este es un punto que, por lo menos en lo personal, hay que aguantar un curso de 30, 35 pibes en el secundario, un adolescente de 16, 17, 15, porque es mucho más difícil que nuestra época. En nuestra época había uno, dos, tres revoltosos, como nos decían, pero hoy en día, eh, a ver, había no sé cómo decirlo, porque voy a decir, no, parece que lo de antes era mejor. Había un respeto hacia el profesor, en muchos casos, que hoy no existe. Cualquiera le discute cualquier cosa, termina en un enfrentamiento por un celular, y una falta de respeto, digo, no que le discutan, sino que muchas veces insultan, lo toman como algo tan normal y tan habitual que no está bueno que así suceda, pero del otro lado también veo que se debe actualizar la educación y que no es más como antes, que iba casi a un servicio militar donde había que cumplir reglas a rajatabla, sino que tener un poco la mente más abierta a la hora de cómo dar una clase, cómo enseñarle a los pibes, porque no es tan lineal, escribo en el pizarrón y aprendes. Hoy en día con la rapidez de la información, seguir pretendiendo que los chicos presten atención con una educación que fue planificada hace 20, 25 años atrás, también es difícil. Sí, por eso se debería actualizar todo el sistema de una vez, aunque hay puntitos que fueron cambiando, sobre todo en este año, pero falta muchísimo por Falta hacer. muchísimo, sí, sí, son cuestiones Y, aisladas y sí se viene trabajando en y lo que no me gusta que pase es, por decirte, ahora ponerle, van por un aumento, logran un poquito de aumento y se termina la pelea. y se termina la discusión ahí. Pues se calma todo y no pasa más nada. Bueno, por lo menos mañana no haber paro docente, porque para aquellos que laburan, tener que saber qué hacer con sus hijos, si tienen clase o no, en muchos casos no se define hasta último momento, en el secundario tienen una materia sí y otra no, es toda una complicación, o sea que mañana tranquilidad, hay clases normales. Seguimos con el resumen informativo de la tarde, no te me duermas, Julián No, Medina, lo, parece que está aburrido el programa, si no, sí. parece que está para Estoy atrás. mirando mucho internet ahí, los TikTokers que tenemos en la ciudad. TikToker de la Sí, ciudad, hay en la ciudad. sí, de todo un poco.
Bueno, seguimos con la información. Descubrieron en mediaciones de La Perla, más que descubrieron, identificaron restos de 12 personas hallados en excavaciones en inmediaciones de La Perla, que es el centro clandestino de detención que funcionó durante la última dictadura militar. Por el momento no se dieron a conocer la identidad de las personas. El departamento forense que trabaja en el lugar en las próximas horas lo hará cuando esté totalmente confirmado, porque imagínate, no le podés ir a decir a un familiar que es el cuerpo de una persona cuando no está confirmado al 100%, Sí. y mucho menos darlo a conocer públicamente. Pero a mí la noticia me atrapó un poquito porque pienso que en ese lugar estuvieron detenidos varios sanfrancisqueños. Recordemos que la última dictadura militar hizo desaparecer o asesinó entre 35 y 40 personas de nuestra ciudad. Los casos más emblemáticos que pasaron por ese lugar es Páez, Lihuasqui, histórico Y la, dirigente del Gremio Empleo de Comercio, y la pareja Rodolfo de Gallardo y Graciela Peretti. Exactamente, que son los nombres más conocidos. Faltan 30 y pico más. Rossetti, Muchísimo bueno, más. Rossetti, sí, en total eran 70 y pico de personas que 40 desaparecieron. tengo yo acá, pero puede ser que este dato Yo no cuando sea fui completo. la última vez La bueno, todas las marcha, la fotitos, memoria. había 70 que me sorprendió la cantidad. Ojalá por la familia que algunos de los restos identificados sean de algunos de los vecinos de la ciudad de San Francisco que estuvieron detenidos en ese lugar y que hoy permanecen como desaparecidos. Gallardo y Peretti, abogados ellos de la ciudad de San Francisco, Lihuasqui, secretario general del Gremio Empleados de Comercio, y Páez, que era un albañil que De la UOCRA, sí, o sea, repartía panfletos en la calle, difundiendo ideas de izquierda. En aquel tiempo la provincia de Córdoba y todo el norte del país estaba a cargo de Luciano Benjamín Menéndez, uno de los militares más sangrientos de la dictadura. En ese contexto, estas personas pasaron por ese lugar, otros murieron, fueron asesinados en lo que los militares simularon como un intento de fuga en la Plaza San Martín de Córdoba. Recordad que ahí había sanfrancisqueños también. Pero bueno, vi la noticia y digo, ojalá para la familia, hijos en muchos casos, puedan recuperar los restos de sus familiares que permanecen desaparecidos hasta el día de la fecha. Y yo los invito también lo que que... me parece raro que tanto tiempo después consigan los restos óseos, Sí, o sí, sea, sí. que nunca no revisaron nunca. Y, viste, están enterrados en el medio del campo y esa zona es un descampado. Sí, pero Yo los invito a todos que vean en 30 años. más de 30, casi 50, que entren a nuestro Facebook, y están anclados en el principio de nuestro muro la historia del entregador sanfrancisqueño, que tiene que ver mucho con lo que le sucedió a Gallardo, Peretti, Lihuasqui, Páez, entre otros, de quién era el entregador de los militares en la ciudad de San Francisco, y cómo la Voz de San Justo en aquel momento, por supuesto, era en otras épocas, en una editorial pidió prácticamente la desaparición de estas personas que se concretaron posteriormente. Charly Noria. Charly Noria. Ese es el nombre, el entregador sanfrancisqueño. Está nuestro video ahí, contada la historia, y no es una historia que hayamos inventado, sino que a través de distintos libros, documentos históricos, aparece el nombre de esta persona. Inclusive lo más importante, aparece en un documento desclasificado que da cuenta que Charly Noria fue personal civil de inteligencia que prestó servicio en el batallón 602, así se llamaba, de la última dictadura militar. Así que, entre otros datos. Y era quien señalaba a quién llevarse o no en esos tiempos para los pibes que a lo mejor no conocen, iban y te chupaban, como se dice, te subían y desaparecían y no sabían a dónde no existían más. Era el De alcahuete. hecho, el mismo Videla en su momento dice que no están ni muertos ni vivos, sino que están desaparecidos. Desaparecido. Exactamente, esa es la historia. Cadena Nacional dijo eso. Sí, sí. Esa es la historia, y una recordada editorial de la Voz de San Justo, porque ahí estuvo el Tampierazo al medio. En el medio del Tampierazo dañaron un chalet que pertenecía a la Voz de San Justo. Hicieron Sí. mierda, vamos a ser claros. Que Y tampoco fue justo que eso. tampoco fue justo, por supuesto. Posteriormente, cuando entran los militares, en una de las editoriales, la Voz de San Justo pide en ella que la dictadura militar tome represalias contra estas personas que habían participado. Lihuasqui era, creo que también, dirigente de la CGT, Gallardo y Peretti eran abogados de la CGT y del gremio que representaba a los trabajadores de Tampieri, entre otras cosas, y casi, por arte de magia o no,
se terminó cumpliendo lo que La Voz de San Justo pedía en ese editorial y estas personas terminaron detenidos, desaparecidos posteriormente por la última dictadura militar. Sí, es una historia tremenda. 10 años después, escuchá bien, cae una persona acusada de el delito de explotación laboral y abuso sexual. Denuncia que empieza en el 2015, donde una jovencita que había venido de Bolivia le cuenta a una amiga mediante las redes sociales, mensajes privados por supuesto, que estaba siendo retenida en una casa de la ciudad de San Francisco, de una pareja también boliviana, donde la hacían trabajar en un local de ropa. También la explotaban porque la hacían trabajar en la casa. Que está acá cerquita el local. Acá cerquita, exactamente, sin sueldo alguno y que les tenían restringidas las comunicaciones. La denuncia se hace, cae en la Justicia Federal de San Francisco, que en aquel momento actúa rápidamente, detienen a una persona, a una mujer, que es la pareja del hombre que cayó. Ahora, esa persona llega a juicio y es condenada a 6 años de prisión por la Justicia Federal, acusada de trata de personas. A grandes rasgos, de eso se le acusa. Su pareja, Michael Rodrigo Chayapa, Michael Rodrigo Chayapa, así es el nombre de esta persona, de nacionalidad boliviana, había logrado escapar. En un principio se decía que estaba en Bolivia. En diciembre último, esta persona es localizada en la provincia de Santa Fe, detenido y remitido a San Francisco, donde fue procesado por la Justicia Federal y también por la provincial. Por la provincial, que lo acusa de abuso sexual. Esto fue esta semana que ya dictó la prisión preventiva, luego de la detención. La investigación llevó a que esta persona también había sido abusada, entonces eso ya entra en la órbita provincial y se dictó la prisión preventiva esta semana. O sea, por eso surge nueva noticia. Está detenido por trata de personas en la Justicia Federal, donde está procesado, y a la vez está imputado en la Justicia Provincial por abuso sexual. 2 delitos. Exactamente, en la Justicia Federal ya la defensa ya presentó la liberación o pedido de liberación porque no corresponde, según la defensa, los delitos que se le indilgan. En cambio, en la justicia provincial el delito de abuso sexual no es tan fácil de sacárselo de arriba porque puede volver a reincidir y todas esas cuestiones, entonces queda detenido. Recordemos la pareja de este hombre, Marlene Mamani Cusi, así se llama, fue condenada a 6 años por el delito de trata de personas. Es la pareja de Michael Rodrigo Chayapa, detenido en diciembre último, pero que recién se conoce ahora la información, 10 años después, acusado de 2 delitos diferentes. Uno a nivel federal, trata de personas, y otro a nivel provincial, abuso sexual de esta jovencita que había llegado de Bolivia, de donde somos oriundos ellos también, con una promesa de trabajo firme a la ciudad de San Francisco, y en definitiva lo que dice la justicia es que fue explotada y abusada sexualmente en un delito gravísimo. Ahí en el portal de Noticias del Tiempo están todos los detalles y podemos ver bien la historia y también la situación procesal, porque es bastante complicada, porque tiene 2 frentes y con 2 delitos muy importantes. Sí, y con una condena ya sobre uno de los acusados, con lo cual a mí me parece que también en la parte federal se le va a ser difícil despegarse si ya su pareja fue condenada por este delito y ellos convivían, o sea, los dos estaban cometiendo el mismo delito. Sí, se tendría que ver eso. O sea, yo creo que irá por el lado de que si ya condenaron a una persona, mejor no buscan que esa persona se haga cargo de lo que ocurrió y decir que no pasó, que no se dio cuenta o cosas, pero bueno, a la vez tiene un abuso sexual. O sea, no te diste cuenta de una cosa, pero existe otra. Pero bueno, Sí, por eso es muy complicada la situación judicial que tiene esta pareja, sobre todo el hombre que está acusado no solo de trata, sino de abuso sexual. Yo me imagino que esta chica que llega a San Francisco
la hablan desde aquí, dicen, mira, te vamos a dar laburo. También imagino que habrá estado en una situación vulnerable, porque para venirse y dejar su familia en otro país, llega acá y estas personas la terminan explotando laboralmente, abusándola sexualmente. No conoce el funcionamiento de la ciudad, del país donde denunciar. Por suerte, una amiga a través de las redes sociales que se pudo contactar, porque dice que también tenía restringidas las comunicaciones, dio aviso y esto permitió en parte esclarecer este crimen. Que digo yo, ¿cómo a alguien se le ocurre aprovechar esta situación de alguien que no tiene trabajo en su país, que la está pasando mal, traerlas a miles de kilómetros de distancia para terminar aprovechándose de esta manera? Es muy difícil de entender, por lo menos. Lamentablemente ocurre y ocurre demasiadas veces y bueno, esta vez la justicia, aunque tardó un poco, lo pudo detener. Sí, porque en principio se pensaba que había regresado a Bolivia y encontrarlo allí iba a ser muy difícil, pero terminó apareciendo en Santa Fe otra vez con total impunidad también, ¿no? Sí, Pero sí, lo sí. lograron detener. En esto vamos a aclarar a la gente que normalmente tampoco la justicia busca tanto, salvo que sea un delincuente que tenga una exposición pública Sí, hasta. gigante y que haya una Mm, presión de parte de la sociedad. Si mm, no, en algún momento, te lo dicen los mismos fiscales, investigadores y demás, en algún momento, cae. Y aparte cosa que una sucede. causa va tapando la otra, entonces llega un momento que bueno, puedes tener toda la gente buscando a los prófugos. Por eso está el sistema armado y para cuando se use una tarjeta de crédito, se use o quiere ingresar a una cancha o quiere ir a algún lado donde tenga que poner su identidad, salte el pedido de captura. Bueno, nosotros vamos llegando al final de la jornada y sin llave para el baño, vamos a tener que Mm. salir corriendo Eh, para algún local que para las nos casas. habilite o para las casas, como Mm. dicen los amigos. Y vamos a ver Independiente, juega Independiente en un ¿Hoy ratito juega el más. nuevo Independiente? Juega ¿Cómo va? Independiente. Yo porque no, ya no sé. ¿Cómo va? Y más o menos, más o menos. Muchos empates, pero estamos ahí cuarto, quinto. Independiente me jugador deportivo. ¿No te invitaron a vos viste que fue el viernes? No. No invitaron, bueno, A ver, agradecemos igual. a lo mejor en el grupo, estoy en un grupo, a lo mejor Mm. por ahí no leí el mensaje. No, no, por eso lo aclaro. ¿No? Lo, Pero lo, invitación personal, sí, no. sí vi trascendidos y en las redes lo que habló el presidente. También estuvo el intendente, no sé qué, o sea, no sé si es normal que Es como hincha. Si el intendente es hincha, lo invita porque es hincha del club. y el intendente por decirte, de Río Cuarto iría a la Y yo cancha creo que de sí. cualquier no, Sí, no, a la yo creo que presentación sí. de la camiseta creo que no, pero bueno, no importa. Yo creo que sí. No se habla más de ascenso. ¿No? Vamos a ser protagonistas, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero la palabra ascenso no se pronunció Y nunca. será por Mufa, para que no sea Mufa. No, para mí no tienen ganas. O sea, porque muchos se lo preguntaban si antes de las elecciones o durante que fue la parte de elecciones, ellos mismos decían, vamos a ascender, vamos a ascender, vamos a ascender. No ocurrió, lamentablemente faltó poquito, pero en esta, que es la ocasión que tienen, que no estarían diciendo nada sobre el ascenso, sino que van a hacer todo lo posible para ser protagonistas, Bueno, acá, mira, tengo resultados como el año pasado. de la Champions League, si querés, mirá. El Atlético de Madrid le ganó 5-2 al Tottenham. El arquero del Tottenham en 10 minutos se mandó como 3 mocos y lo sacaron. A los 17, 15, 16 del primer tiempo lo cambió. Nunca vi eso. El técnico cambió el arquero. Y el Atalanta cayó de local ante el Bayern Múnich 6-1. Sí, le hizo. Una paliza. Una paliza. Cuando, Bueno, no cuando, sé si te cuando estos importa, pero bueno. cuando estos alemanes empiezan a ganar, Cuando no, le agarran el gustito, ay, carajo. Y el Atlético hizo, ¿cuántos goles hizo Julián Álvarez? 2 goles. 2 goles Julián Álvarez. el Atlético del Cholo El Simeone, Cholo Simeone. Llorente, Griezmann, Álvarez la y cuestión este, está acá que él, Norman. Independiente a qué hora juega. 19:45 frente a Unión de Santa Fe Ya, bueno, en el ya Libertadores está. de América barra Ya Enrique está. Bochini. Sí, sí. Ricardo Enrique Bochini. Si hay una picadita, algo, me decís, auspiciado por la picadita de cosas, yo voy, yo no tengo ningún problema de ver Independiente. Si la gente que transmite el bingo los viernes también ya me mandó una picadita del- Entonces vamos, o sea, pero nosotros somos hinchas, amigos, socios, ¿no? Hinchas del mismo club. Vos decís que cada vez que lo ves pierde, así que me vale que no lo mire. Ah, bueno, entonces hacemos la picadita y yo miro para otro lado. Yo miro el chorizo. No mirá el televisor. Claro, no, vos me contás. Bueno, nosotros nos vamos, nos volvemos a encontrar el día de mañana miércoles con mucha más información. Le agradecemos como siempre compartir estos minutos. Un abrazo para todos.